Bienvenidos a la temporada 3 de Te Escuchamos. Conoce los testimonios de la campaña Tu voz, tu historia, tu justicia, acompañados de casos reales en donde la justicia federal protegió sus derechos. Escúchanos a través de CJF Informa en Spotify. Las niñas y los niños tienen derecho a la salud y a la educación, incluso en algunos asuntos, ellos pueden decidir con quién quieren vivir. Su derecho a la identidad es fundamental para protegerlo de situaciones que ponen en riesgo su integridad, como la trata de personas, la venta de órganos o las desapariciones forzadas. Por cierto, ¿qué apellido debe llevar una niña o un niño si uno de sus padres fallece antes de su nacimiento? Veamos el testimonio de Giovanna. Ella recibió los servicios gratuitos de la Defensoría Pública Federal, un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal. Veamos. Él era policía municipal de Emiliano Zapata y él tuvo un accidente de tránsito estando trabajando. Cuando él muere, yo me quedo con un mes de embarazo y llevo todo mi duelo durante mi embarazo. A pesar de que yo ya tenía un concubinato y ya habíamos procreado un hijo de 1 año o 1 mes, el registro me comenta que no era posible, que porque no había en el concubinato, la sentencia no desenvolvía, que se le ordenara que registrara y que por esa razón él podía tener muchos problemas y me negó toda la ayuda, totalmente. Fue un poco trabajoso, nos llevamos amparos, fueron 5 amparos. En la sentencia, punto número 1, punto número 2, hubo como 20 puntos donde acertaban que yo era así que la mamá y que el papá fue él siempre. O sea, ahí en la sentencia está todo claro, punto por punto, por qué razones sí y por qué razones sí. No hay puntos que no. Sí existe la justicia, porque gracias a esas personas que fueron intermediarios, que fue el licenciado Bernabé y la licenciada Janet, que me hicieron lograr que yo pudiera, ahora sí que la jueza, porque fue una mujer y mucho le pedía yo a Dios que fuera una mujer, porque yo sé que una mujer entiende lo que es estar embarazada, tener un parto, y la jueza, la verdad, mis respetos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Te Escuchamos. Soy Verónica González y en esta ocasión me da mucho gusto compartir este espacio con Mariana Gil. Ella es presidenta de la oficina, directora, ¿verdad, Mariana? Directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, ODI. Bienvenida. Gracias, Vero. Ahora como tenemos presidenta, Exacto. Me sentí así muy... presidenta. Gracias, Mariana, por la invitación, Vero. Gracias a ti por estar con nosotros. Dinos, ¿qué pasa si una niña o un niño no tienen su acta de nacimiento? ¿Cómo les impacta? Pues mira, la verdad es que es algo muy, muy impactante, no nada más en el derecho en específico de la niña o del niño a su identidad, sino que el derecho a la identidad es un derecho llave o un derecho que los niños y niñas pueden acceder a otros derechos, como educación, salud. Es decir, si el niño o la niña no está registrado, no va a tener derecho a ir a un seguro social, no va a tener derecho a ir a una escuela y incluso puede ser algo que los ponga en mucho riesgo, porque si un niño o una niña no están registrados, ¿qué pasa? No existe. Uh-huh. Y entonces, pues trata, pornografía, venta de órganos, desaparición, no queda en el estado, digamos, un registro de esa persona que puede simplemente desaparecer y nadie nos damos cuenta, ¿no? Uh-huh. Entonces, también, digamos, puede dificultar el apoyo, por ejemplo, a muchos programas sociales. Si el niño no está registrado, también tiene este riesgo. Y en casos, digamos, donde las autoridades niegan específicamente los derechos, el derecho a la identidad o el derecho al registro, pues las personas tienen derecho a un amparo, como vimos, uh-huh, por ejemplo, en el video que sale un poco antes del inicio de este programa, en donde a través del amparo la mamá logra que su uh-huh hija tenga este derecho de tener el apellido de su padre que había muerto. Pero si bien es algo muy importante para las niñas y los niños por su identidad, en específico tener una identidad, tener un nombre, uh-huh, saber de sus orígenes, uh-huh, es aún más importante que lo tengan por toda la cadena de derechos que luego se pueden vulnerar. Y en este caso, como comentabas, ¿por qué es importante? Digo, ya han ido cambiando las cosas, uh-huh, hay muchos criterios de la Corte sobre eso, sobre en qué orden pueden ir los apellidos, uh-huh, y todo esto, pero ¿por qué era importante en casos como este que vimos, que también tuviera el de su papá, ¿no? Porque podría haber sido, pues lo registra con los nombres, con los apellidos de la mamá. Claro.
Sí, yo creo que no es que exista un requisito o no es que la ley diga, como antes a lo mejor lo decía un poco más en el sistema patriarcal, que tuviera que tener los nombres de los dos progenitores, primero el del padre, luego el de la madre, ¿no? Como que todo esto, como tú dices, ha evolucionado. Sí creo que en el caso, por ejemplo, que vimos, hay una parte en que la mamá decide, porque la niña no ha ni nacido, bueno, o está apenas embarazada, y en el que la mamá decide qué identidad le va a dar a la hija, ¿no? De todas maneras, ha evolucionado tanto que las niñas y los niños hoy día pues tienen derecho a después decidir, no me quiero llamar así, no me quiero tener estos apellidos, quiero tenerlos al revés, ¿no? Primero el de mi mamá, luego el de mi papá. O incluso pues también hay casos, por ejemplo, donde los niños llevan el apellido solo de la madre cuando hay mamás autónomas, de los abuelitos, de las personas adoptantes, pero bueno, sea como sea el caso, el niño o la niña tiene que tener este registro, ¿no? Y esta identidad que a lo mejor al inicio es impuesta, digamos, de alguna manera por las personas que cuidan, pero que luego puede ser elegida. Y en este tipo de asuntos, cuando se trata de niñas y niños, ¿por qué es importante, y a partir de este caso que mencionas, que ellos estén representados pues directamente por un asesor, por un abogado que defienda sus intereses y no los de sus padres? Claro, ¿no? claro. Creo que eso es algo importantísimo en muchos países y también ya en México está... Bueno, vamos ahí en pañales, pero vamos avanzando en que los niños y niñas tengan un representante independiente, especializado, ¿no? Para sus derechos, porque muchas veces, pues sí, por ejemplo, en los casos familiares, que es el caso más cotidiano. Donde y más participan, ¿no? Donde más participan y donde además los niños y niñas no son reconocidos como parte, ¿no? Siempre lo digo y en cada foro a lo que voy, en los procesos familiares está la demanda, el demandado, la demandada y el actor. Y normalmente en los juicios familiares pues hay hijos, hijas, y ellos no tienen su abogado y no forman parte, y muchas veces los intereses de la mamá o los intereses de la papá no son los intereses del niño o de la niña. Entonces, ya en la Procuraduría de Protección, con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sale en 2014, se establece en 2014 y llegan las procuradurías, en esa ley ya se prevé que hay un abogado o una abogada independiente, especializado y proporcional, porque también es muy importante que el representante de los niños y niñas proporciona en el sentido de tengo que hacer o tratar de representar lo que esa niña o ese niño quieran. Habrá niños o niñas que digan, bueno, yo me quiero ir a vivir a Marte, y entonces digamos, bueno, es que no podemos hacerte caso de todo, pero que sí su opinión sea tomada en cuenta y que su abogado se le exprese a los jueces o juezas. Ahorita haces esta mención de lo que podría decirte un niño, ¿no? Quiero ir a vivir, o una situación que quisiera ir quizás con sus abuelos, o no es posible y ustedes van a ver por sus intereses. Claro. Pero el punto aquí es escucharlos. Exacto. ¿No? Tomar su participación. Y bueno, en esta participación no nada más es que llegue, se siente y le digan sin decirle nada, ay, ¿con quién quieres vivir? ¿No? Sino que tiene que haber varios pasos. Tenemos que preparar a los niños y niñas para qué van a ir a hablar, de qué van a ir a hablar, porque además justamente en los procesos familiares, pues los niños y niñas tienen mucho temor. Están hablando pues de su mamá o de su papá o de su abuelita, gente que quieren, pero a lo mejor no quieren vivir con ellos. Entonces tiene que ser una participación adecuada a través de especialistas, con la información y sobre todo pues que sea tomada en cuenta por el juez o la jueza. Y cuando mencionas especialistas, no solamente hablando, por ejemplo, de psicólogos, ¿no? Tendrían que estar especializados todos los operadores del sistema jurídico. Es importantísimo. O sea, los niños, digamos, la justicia fue hecha por adultos y para adultos. Y los niños y niñas todo el tiempo están accediendo a la justicia, ya sea a través de el registro civil, a través de jueces familiares, a través de fiscalías, a través de procuradurías de protección, ¿no? Por todos lados. Y normalmente los jueces, juezas, fiscales, abogados, psicólogas no tienen esta especialización. Y sí es muy importante tenerla, no nada más por todo el derecho internacional y el todo el derecho nacional que ya se tiene y los derechos que tienen las infancias, sino también por sus características. Los niños y niñas son personas en desarrollo y como tal hay que verlos. No hay que verlos como menores, no hay que verlos como incapaces. Son personas que sí pueden decidir, que sí pueden participar, pero que necesitan ajustes para hacerlo o adaptaciones, ¿no? Como lo que llamamos ahora la justicia adaptada. Pero para que realmente haya una justicia adaptada, tenemos que especializar a todos, no nada más al abogado, a la psicóloga, al juez, al fiscal. ¿En qué situaciones, ahorita que mencionas la justicia adaptada para niñas y niños y adolescentes, porque es como todo otro tema,
¿cómo podrías explicarle a la gente de qué se trata esta justicia adaptada? O sea, de darles preferencia, o sea, ¿cómo? Sí, no. Bueno, lo diría así como la ley, en este podcast, la ley dice que todas las personas somos iguales, ¿no? Y así, de abstracto es, ¿no? Como muy formalmente, pues sí, somos iguales. Pero cuando vamos a un lugar, nos damos cuenta que si bien tenemos los mismos derechos, no tenemos las mismas oportunidades de acceder a ellos. Entonces, lo que tiene que hacer la justicia adaptada es modificar o hacer adaptaciones para que todos lleguemos, digamos, por igual. Hay una foto que se las voy a tratar de describir que es muy clara, que están unos niños tratando de ver un partido de béisbol. Y está un niño muy alto y alcanza a ver con la barrita, digamos, del estadio. Hay un niño más pequeño y le ponen un banquito para que alcance a ver el partido. Y hay un niño aún más pequeño que le ponen 2 banquitos, ¿no? Entonces, claro, eso es algo como muy, muy gráfico de algunas personas necesitan 1 o 2 banquitos para realmente acceder a la justicia. Lo que se trata en algunos casos, o nuestro ideal sería que esa barda no existiera. Claro. Que hubiera una igualdad estructural, una igualdad sustantiva en la que la barda no exista y entonces todos podamos ver desde nuestro lugar. sitio. Eso es a lo que vamos, ¿no? Pero realmente eso, la justicia adaptada con niños y niñas es tratar de modificar pues desde todo, desde las leyes, desde los espacios, las personas que interactúan con los niños y niñas, para que ellos y ellas accedan a la justicia. Y en conclusión, Mariana, el tema del derecho a la identidad, como mencionabas, es una llave, ¿no? Sí. Porque ahora terminamos hablando del acceso a la justicia, pero también es uno de sus derechos y tiene que ver, ¿no?, con haber podido ejercer todos estos otros que mencionaba, servicios de salud, de educación. Incluso el de acceso a la justicia mismo. Exacto. O sea, si yo no estoy registrada y me cometen un delito, pues no voy a poder ir a denunciar, sí, de verdad, no existes. A quien buscan, por ejemplo, ¿no? Y creo que hay una cosa muy importante, que en el derecho a la identidad en casos de niños y niñas sí tiene que haber un trabajo del Estado muy proactivo, porque un niño de 1 mes no se puede ir a registrar. Un niño de 3 días no te puede decir, doctora, no estoy registrada, ¿no? Tendría que ser que cuando un niño o una niña entra en cualquier contacto, en la CEP, en un servicio de salud, a la Procuraduría de Protección, que pudiera haber un chequeo, por ejemplo, a ver, este niño está registrado, esta niña está registrada, porque hay muchas veces que nos pasan enfrente los niños y niñas como autoridades y ni siquiera nos damos cuenta que no están registrados. Bien, pues mucho trabajo que hacer. Sí, mucho trabajo. Mariana, muchas gracias por acompañarnos en este podcast. No, gracias a ustedes y al trabajo de la Defensoría. Sí, claro. Gracias a ustedes por su atención. Nos vemos en el próximo podcast. Síganos en las redes sociales del Consejo de la Judicatura Federal. Hasta la próxima.